Voy a abordar rápidamente la situación con Stephen A. Smith. Básicamente, le dije que podemos enfrentarnos ahora mismo delante de todo el mundo. Vamos a ello. LeBron James por fin se enfrenta a Stephen A. Smith, y la cosa se está poniendo fea. Todo empezó cuando Stephen arremetió contra Bronny, dando inicio a una de las disputas deportivas más salvajes que se recuerdan. Ahora LeBron contraataca, en directo y sin filtros. ¿Y el giro inesperado? Stephen acaba de responder. ¿Tendrá que intervenir la NBA? Tengo todos los detalles. Analicémoslo. El enfrentamiento en la cancha. La NBA ha sido testigo de numerosas disputas, desde la rivalidad entre Shaq y Kobe, pasando por el puñetazo de Draymond a Jordan Poole, hasta la bronca de Jimmy Butler a Karl Anthony Towns. Pero nada ha explotado tanto como la saga entre LeBron y Stephen A. Smith, y este reciente enfrentamiento en Instagram Live lo ha llevado a otro nivel. Para quienes no sepan cómo empezó todo, aquí va la historia. Todo gira en torno a Bronny James, el hijo mayor de LeBron, que fue elegido en el puesto 55 del draft de los Lakers en 2024, haciendo historia como el primer dúo padre-hijo en jugar juntos en la NBA. Pero ese logro histórico vino acompañado de una avalancha de críticas, y en el centro de todo estaba Stephen A. Smith, el analista de ESPN, conocido por sus opiniones incendiarias y por no rehuir nunca la polémica. Smith había sido implacable en sus críticas a la preparación de Bronny para la NBA, y déjame decirte que no se andaba con rodeos. Echa un vistazo a lo que Stephen A. decía sobre la situación de Bronny. Porque no está preparado. No estoy aquí para decirte que no estará preparado. No estoy aquí para decirte que no será jugador de la NBA. No estoy aquí para decirte que debe renunciar a sus sueños y aspiraciones. Creo que el chico tiene potencial. Creo que algún día estará en la NBA. Lo vi en la G League haciendo lo suyo. Creo que al final le irá bien. Pero aún no es el caso. Noche tras noche, Smith analizaba el rendimiento de Bronny, cuestionaba sus cualidades y pintaba un retrato de un joven que solo estaba en la liga por su apellido. Pero Stephen A. no se detuvo ahí. Fue aún más específico sobre las estadísticas de Bronny y lo que él consideraba el papel de LeBron en la situación. Bronny James ha jugado en 13 partidos de la NBA. Damas y caballeros, tiene un promedio de 0,3 puntos, 0,3 asistencias y 0,4 rebotes. Ha encestado 1 de 16 tiros de campo en su carrera en la NBA y 0 de 7 desde la línea de 3 puntos. ¿Y está jugando en el primer cuarto de un partido de la NBA? ¿En serio? Y todo el mundo quiere verlo, y LeBron no tiene nada que ver con eso. No se trataba de un comentario casual, sino de un análisis sistemático de por qué Stephen A. creía que Bronny no tenía cabida en una plantilla de la NBA. Y entonces llegó la parte que realmente dolió a LeBron, cuando Smith empezó a cuestionar sus decisiones como padre. No estoy siendo cruel con Bronny, estoy velando por él. ¿Es eso lo que quieres, LeBron? ¿Es eso lo que quieres, Rich Paul? ¿Es eso lo que quieres? No puede entrar en la G League, promediar 20 o 25 puntos y quedarse ahí hasta que esté listo. Porque es el hijo de LeBron, ya sabes cómo lo van a juzgar. Ahora se entiende por qué LeBron estaba perdiendo la paciencia. Stephen A. no solo estaba criticando el rendimiento de un jugador de baloncesto, sino que estaba cuestionando el juicio de LeBron como padre y sugiriendo que LeBron estaba condenando a su hijo al fracaso. Seamos realistas, las críticas son parte del juego cuando eres jugador de la NBA. LeBron lo sabe mejor que nadie. Lleva lidiando con los críticos desde que era adolescente, desde Skip Bayless hasta Colin Cowherd, desde guerreros anónimos del teclado hasta jugadores del Salón de la Fama que cuestionan su legado. Pero hay una diferencia entre criticar el rendimiento de un jugador y lo que LeBron sintió como un ataque personal a su familia. Pero Stephen A. fue aún más lejos, utilizando analogías con el boxeo para defender que hay que proteger a los jóvenes deportistas de situaciones para las que quizá no estén preparados. Hoy he utilizado la analogía del boxeo en First Take, y he puesto como ejemplo a Marvis Frazier, el hijo de Joe Frazier. Vuelve a ver los momentos más destacados. Subió al ring contra el campeón de peso pesado Larry Holmes, que tenía uno de los mejores jabs y uno de los mejores derechazos de la historia del boxeo. Y recuerdo que Larry Holmes fue entrevistado y dijo: «Ningún crío con 10 malditos combates va a ganarme». Eso es lo que dijo. Y luego subió al ring y le ganó en el primer asalto. Esta analogía fue especialmente mordaz porque Stephen A. estaba comparando a LeBron con Joe Frazier, un boxeador legendario que puso a su hijo en una situación para la que no estaba preparado, con consecuencias devastadoras. Smith continuó con la comparación, dejando claro que pensaba que LeBron estaba cometiendo el mismo error. Eso es todo lo que digo de LeBron. Tiene las mejores intenciones. Es un padre maravilloso, según todos los indicios.
No estoy difamándolo. Estoy diciendo que es tu hijo, hermano. Tú conoces el baloncesto. Él aún no está preparado. ¿Por qué lo pones en esa situación? Tú ya tuviste tu momento en la cancha con él. La tensión se había ido acumulando durante semanas. Cada partido, cada estadística, cada tiro fallado de Bronny se convertía en munición para los argumentos de Smith. Y aunque algunas críticas podían ser justas, Bronny tenía unos promedios modestos en minutos limitados, LeBron sentía que Smith había cruzado la línea entre el comentario deportivo profesional y algo más personal y dañino. Así que ahí estaba LeBron, durante lo que debería haber sido un tiempo muerto rutinario, cuando vio a Stephen A. Smith sentado junto a la cancha. Smith no estaba solo, sino que se encontraba cerca del banquillo de los Lakers, junto a algunas figuras destacadas, como el director ejecutivo de Endeavor, Ari Emanuel, y el cómico Larry David. Pero en ese momento, LeBron tenía toda su atención puesta en una sola persona. Lo que sucedió a continuación fue capturado en video por un fan y se haría viral en cuestión de horas. LeBron se acercó directamente a Smith y, según los lectores de labios y los informes posteriores, le dijo: «Mantén a mi hijo fuera de esta mierda, hermano». La intensidad era palpable, el momento era eléctrico, y todos en ese estadio sabían que estaban presenciando algo sin precedentes. Pensemos en el valor, o algunos dirían que la audacia, que se necesita para enfrentarse a una de las voces más poderosas de los medios deportivos, delante de miles de aficionados y de innumerables cámaras. No era LeBron el jugador de baloncesto quien hacía este gesto. Era LeBron el padre, trazando una línea en la arena y diciendo que ya era suficiente. Los testigos describieron el enfrentamiento como tenso pero controlado, con un mensaje claro y directo por parte de LeBron. No buscaba pelea, no intentaba montar un espectáculo para llamar la atención. Era un padre defendiendo a su hijo, de lo que consideraba un comentario injusto y potencialmente perjudicial. Stephen A. Smith, hay que reconocerlo, mantuvo la compostura durante el enfrentamiento, pero se podía ver la sorpresa en su rostro, al darse cuenta de que no era un día más en la oficina cubriendo la NBA. Era algo personal, era real, y estaba a punto de convertirse en una de las noticias más importantes del mundo del deporte. Más tarde, Stephen A. describiría el encuentro con más detalle. Fue LeBron James quien se acercó a mí, de forma inesperada, por cierto, para enfrentarse a mí y asegurarse de que tuviera cuidado con lo que decía sobre su hijo. No puedo repetir las palabras porque no son aptas para la televisión. Eso es lo que estaba haciendo. No era un jugador de baloncesto enfrentándose a mí, era un padre. Y no puedo sentarme aquí y estar enfadado o sentirme menospreciado por LeBron James en ese sentido. Este reconocimiento de Stephen A. fue crucial porque demostró que, incluso en el calor del momento, entendió que no se trataba de una crítica al baloncesto, sino de un padre protegiendo a su hijo. El video del enfrentamiento se difundió como la pólvora en las redes sociales. En cuestión de horas, el clip había acumulado millones de visitas, con fans, analistas y famosos opinando a favor y en contra. Algunos elogiaron a LeBron por defender a su familia, mientras que otros lo criticaron por enfrentarse a un miembro de los medios de comunicación que estaba haciendo su trabajo. La verdad es que el enfrentamiento del 6 de marzo sentó las bases de lo que se convertiría en una de las batallas mediáticas más fascinantes de la historia reciente del deporte, en la que ambas partes utilizaron sus plataformas para promover sus narrativas y defender sus posiciones. La guerra mediática. Empecemos por la respuesta inmediata de Stephen A. Smith, porque aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. En lugar de dar marcha atrás o disculparse, Smith se reafirmó en su postura al día siguiente en el programa First Take de ESPN y más tarde en el podcast Gil's Arena de Gilbert Arenas, donde calificó el enfrentamiento de LeBron de débil y una mierda. Pero aquí viene lo bueno. Smith también reconoció que entendía la reacción de LeBron como padre. LeBron me tendió una emboscada anoche en el partido de los Lakers. El tipo se me acercó en la pista y me gritó en la cara: «Que te jodan, Steven, yo me cago en ti. Escuché que dijiste que Bronny es un mierda en el baloncesto y que solo está en ESPN porque yo hice que los Lakers lo ficharan». Espera, un momento. Ese clip es en realidad de un video falso que circulaba por internet, lo que demuestra lo descabellada que se estaba volviendo esta historia con toda la desinformación que circulaba. El verdadero Stephen A. Smith fue mucho más comedido en su respuesta real, pero el hecho de que se crearan videos falsos demuestra lo mucho que esta historia había capturado la imaginación del público. En su respuesta real, Smith dijo: «Pensé que era débil, pensé que era una mierda, pero en ese momento supe que estaba escuchando a un padre». Este reconocimiento fue crucial porque demostró que, incluso en sus críticas al enfoque de LeBron, Smith comprendía el peso emocional de la situación. Pero Smith no se detuvo ahí.
Explicó su postura con más detalle y expresó su frustración por el hecho de que LeBron hubiera elegido un escenario público en lugar de acercarse a él en privado. Smith argumentó que sus críticas no iban dirigidas a Bronny personalmente, sino a LeBron como padre por crear expectativas poco realistas. Esta distinción se convirtió en una parte clave de la defensa de Smith a lo largo de toda la controversia. Ahora bien, aquí es donde entró en juego la habilidad de LeBron con los medios de comunicación. Durante semanas después del enfrentamiento, LeBron permaneció en silencio, dejando que la historia se cocinara a fuego lento y se desarrollara. No fue algo accidental. LeBron domina el arte del timing cuando se trata de narrativas mediáticas. Sabía que su silencio estaba creando expectación y que cuando finalmente decidiera responder, tendría el máximo impacto. Ese momento llegó el 26 de marzo de 2025, cuando LeBron apareció en The Pat McAfee Show, que se retransmitía simultáneamente en ESPN. No se trataba de una entrevista cualquiera. LeBron llevó su respuesta directamente a una de las plataformas de ESPN, llevando la pelea al terreno de Stephen A. Smith. Es como si estuviera en la gira de Taylor Swift. No ha entendido nada. Nunca impediría a la gente hablar del deporte o criticar a los jugadores por lo que hacen en la cancha. Criticar o estar en una posición en la que, si un jugador no rinde, forma parte del juego. Es tu trabajo. Esta comparación con Taylor Swift fue absolutamente brillante desde el punto de vista mediático. LeBron no solo defendía sus acciones, sino que atacaba las motivaciones de Smith, sugiriendo que éste estaba aprovechando la controversia para obtener beneficios personales y publicidad. La comparación con la gira de una estrella del pop insinuaba que Smith estaba actuando en lugar de analizar genuinamente, devolviendo la crítica al crítico. Pero LeBron no había terminado. Continuó su ataque pintando un cuadro vívido y francamente hilarante de la reacción de Smith ante la controversia. Va a estar sonriendo de oreja a oreja cuando me oiga hablar de esto. Dios mío. Va a llegar a casa, va a sacar un helado del maldito congelador y se va a sentar en su sillón en calzoncillos. Esta imagen era tan específica y tan divertida que se convirtió inmediatamente en un meme. LeBron había convertido a Stephen A. Smith en una caricatura. El solitario comentarista deportivo que se emociona con la polémica mientras come helado en calzoncillos. Era un ataque a su persona a través de la comedia, y fue absolutamente devastador desde el punto de vista de las relaciones públicas. El argumento principal de LeBron en esta entrevista fue que no tenía ningún problema con las críticas basadas en el rendimiento, pero que trazaba una línea clara cuando se trataba de ataques personales a su familia. Se posicionó no solo defendiendo a Bronny, sino a todos los jugadores de la NBA contra lo que él consideraba que eran miembros de los medios de comunicación que se habían acostumbrado a traspasar los límites personales. Pero cuando lo tomas y lo conviertes en algo personal, mi trabajo no es solo proteger a mi maldita familia, sino también a los jugadores. Y creo que muchos de los medios de comunicación, incluido él, y sé que lo hará, estarán encantados. Esta postura fue estratégicamente brillante. LeBron no solo luchaba por su hijo, sino por todos los jugadores contra un panorama mediático cada vez más invasivo. Se presentaba como un líder que protegía a sus compañeros, lo que resonó en muchos jugadores actuales y antiguos de la NBA, que consideraban que los medios deportivos se habían vuelto demasiado personales en su cobertura. Pero si pensabas que la guerra de palabras había terminado, estabas muy equivocado. Los verdaderos fuegos artificiales llegaron más tarde ese mismo día, cuando LeBron anotó el tiro ganador contra los Indiana Pacers. En su momento de triunfo, con la adrenalina a tope y las emociones a flor de piel, LeBron decidió llevar su provocación a Stephen A. Smith al siguiente nivel. Publicó un video en Instagram de Stephen A. Smith boxeando hace más de una década, acompañado de la leyenda Womp 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 P. Esto no era solo lanzar una puya, era un ataque nuclear en toda regla en las redes sociales. El contexto de este video era crucial. Smith había hecho comentarios anteriormente sobre cómo habría golpeado inmediatamente si LeBron se hubiera enfrentado físicamente a él durante su encuentro en la cancha. Al publicar este antiguo video de boxeo, con efectos de sonido burlones, LeBron estaba esencialmente llamando al bluff de Smith, sugiriendo que su dura charla era solo eso, charla. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La publicación recibió 529.952 me gusta en solo una hora, lo que demuestra lo mucho que le gustaba al público esta pelea entre famosos. Las redes sociales explotaron con reacciones, memes y opiniones sobre lo que muchos calificaron como la publicación más salvaje de la historia del deporte en las redes sociales. La respuesta de Stephen A. Smith a esta publicación de Instagram fue rápida y furiosa. Al día siguiente, 27 de marzo,
de 2025, Smith contraatacó en First Take y en su podcast The Stephen A. Smith Show, llamando a LeBron mentiroso y fanfarrón. Smith defendió sus credenciales en el boxeo y reiteró su postura de que sus críticas siempre habían sido profesionales, no personales. Pero aquí es donde la historia se complica aún más. Smith también sacó a relucir el historial de LeBron con diversas controversias, incluidos sus comentarios sobre la situación de la NBA en China y su ausencia en ciertos eventos de alto perfil. Esta escalada demostró que ambas partes estaban ahora dispuestas a sacar a relucir agravios del pasado y convertir esto en una evaluación exhaustiva del carácter del otro. Lo fascinante de esta guerra mediática fue cómo se desarrolló en diferentes plataformas con diferentes públicos. El programa First Take de ESPN se inclinó hacia los consumidores tradicionales de medios deportivos. The Pat McAfee Show atrajo a un público más joven e irreverente, e Instagram capturó a la generación de las redes sociales. Cada plataforma permitió tanto a LeBron como a Smith adaptar sus mensajes a diferentes grupos demográficos, manteniendo al mismo tiempo sus argumentos principales. Fue LeBron James quien se me acercó, de forma inesperada, para enfrentarse a mí y asegurarse de que me cuidara lo que decía sobre su hijo. No puedo repetir las palabras porque no son aptas para la televisión. Eso es lo que hizo. No era un jugador de baloncesto enfrentándose a mí. Era un padre. Era un padre. Este clip de Stephen A. Smith muestra su respuesta más mesurada, en la que reconoce el aspecto paternal de la reacción de LeBron, aunque sigue manteniendo que su enfoque fue erróneo. Es una visión mucho más matizada que algunos de los acalorados intercambios que vimos en otros lugares. La guerra mediática también reveló algo interesante sobre la dinámica de poder en los medios deportivos. Por un lado estaba Stephen A. Smith, posiblemente una de las voces más poderosas del comentario deportivo, enfrentándose a LeBron James, que tenía su propio imperio mediático y su propia plataforma. No se trataba solo de un deportista contra un miembro de los medios de comunicación, sino de un imperio mediático contra otro. La naturaleza continuada de esta disputa, con ambas partes utilizando sus plataformas para continuar el debate, demostró cómo las controversias deportivas modernas pueden mantenerse a lo largo de múltiples ciclos de noticias. Cada respuesta generaba nuevos contenidos, nuevas reacciones y nuevos ángulos que otros miembros de los medios de comunicación podían explorar. Pero, ¿qué hay de Bronny? El viaje de Bronny a través de la tormenta. Mientras el mundo estaba pendiente de la disputa verbal entre LeBron James y Stephen A. Smith, se desarrollaba otra historia que merece nuestra atención: el extraordinario viaje del propio Bronny James y lo que toda esta controversia reveló sobre el deporte moderno, la dinámica familiar y el peso aplastante de las expectativas en el atletismo profesional. Empecemos por entender quién es Bronny James, más allá de ser el hijo de LeBron. Nacido el 6 de octubre de 2004 en Akron, Ohio, Bronny mide 1,88 metros y pesa 95 kilogramos. Su trayectoria en el baloncesto comenzó en el instituto Sierra Canyon High School de California, donde no se limitó a seguir los pasos de su padre, sino que fue clasificado como el 19º mejor prospecto de la promoción de 2023 por ESPN, con un promedio de 13,8 puntos, 5,5 rebotes, 2,7 asistencias y 1,8 robos en su último año. Pero aquí es donde la historia de Bronny se vuelve realmente extraordinaria y desgarradora al mismo tiempo. Durante su estancia en la USC, Bronny sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento, un incidente que puso en peligro su vida y que podría haber acabado no solo con su carrera en el baloncesto, sino con su vida. El hecho de que no solo sobreviviera, sino que volviera a jugar al baloncesto al más alto nivel, hace que su trayectoria sea aún más extraordinaria. Las estadísticas cuentan una historia interesante sobre el desarrollo de Bronny y los retos a los que se enfrenta. En la NBA, durante la temporada 2024-25, ha promediado 2,3 puntos, 0,7 rebotes y 0,8 asistencias en 27 partidos, con una media de solo 6,7 minutos por partido. Estas cifras, ciertamente modestas, se convirtieron en munición para críticos como Stephen A. Smith, que cuestionaron su preparación para la NBA. Sin embargo, en la NBA G League, el rendimiento de Bronny cuenta una historia completamente diferente, con un promedio de 21,9, 5,1 rebotes y 5,5 asistencias por partido. Esta marcada diferencia en los niveles de rendimiento pone de relieve algo crucial que a menudo se pierde en el debate sobre el nepotismo. Bronny tiene claramente talento para el baloncesto, pero, como muchos jugadores jóvenes, necesita tiempo y oportunidades para desarrollarse. El debate sobre el nepotismo en torno a Bronny ha sido especialmente intenso, y muchos lo han tildado de «nepo baby», un término que sugiere que sus oportunidades provienen únicamente de la influencia de su padre y no de su propio mérito. Críticos como Mark Lamont Hill
publicaron en las redes sociales que los Lakers seleccionen a Bronny James es una mala idea. Más allá del evidente nepotismo, no creo que sea una buena decisión para la carrera de ninguno de los dos. Pero lo fascinante del debate sobre el nepotismo es que simplifica en exceso una situación compleja. Sí, ser el hijo de LeBron James le ha abierto puertas que no habrían estado disponibles para otros jugadores con estadísticas similares. Pero haber sido nombrado McDonald's All-American y haber rendido bien en la USSA antes de su paro cardíaco sugiere que Bronny se ha ganado muchas de sus oportunidades gracias a sus propias habilidades. La presión a la que se enfrenta Bronny no se parece a nada que hayamos visto en el deporte profesional. Imagínate tener 20 años y que cada tiro fallado, cada pérdida de balón, cada momento de dificultad sea analizado no solo como un reflejo de tus propias habilidades, sino como una validación o un rechazo del legado de tu padre. Esta presión única como hijo de uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA crea una carga que ningún otro novato ha tenido que soportar. Lo más destacable de Bronny a lo largo de toda esta controversia es su silencio y su concentración. A pesar de las exhaustivas búsquedas de su reacción a la disputa entre su padre y Stephen A. Smith, no se han encontrado declaraciones públicas, entrevistas ni publicaciones en redes sociales de Bronny en las que aborde la situación. Este silencio estratégico sugiere una madurez superior a su edad y una elección deliberada de dejar que su juego hable por él en lugar de verse envuelto en controversias mediáticas. El momento en que Bronny ha realizado sus mejores actuaciones ha sido especialmente notable. Después de establecer su récord personal con 17 puntos para los Lakers, Stephen A. Smith reconoció en First Take que podría haberse equivocado y afirmó que estaba muy impresionado con la actuación de Bronny. Este momento fue significativo porque demostró que incluso los críticos pueden dejarse llevar por el rendimiento en la cancha en lugar de por las narrativas fuera de ella. Tras esa actuación, con 39 puntos en la G-League, quedó demostrado que el potencial de Bronny va mucho más allá de los limitados minutos que ha recibido en la NBA. Estas actuaciones comenzaron a cambiar la narrativa, pasando de cuestionar su presencia en la liga a reconocer su potencial de desarrollo. No se puede subestimar el carácter histórico del dúo padre-hijo. LeBron y Bronny se convirtieron en la primera pareja de padre e hijo en activo en jugar juntos en la historia de la NBA, creando momentos que trascendieron el baloncesto. LeBron describió su primer partido juntos como una experiencia extracorporal, diciendo que ni siquiera estaba allí, en ese momento, debido al peso emocional. No estaba físicamente, ni siquiera estaba allí. Ni siquiera estaba allí, estaba flotando, y solo puedo imaginar dónde estaba Bronny. No lo sé, sé que aún no hemos hablado de ello. En algún momento lo haremos, pero yo ni siquiera estaba allí. Era como si estuviera allí, pero no estaba. Quizás estaba en las vigas, quizás estaba en casa, quizás mi cuerpo estaba viendo el partido, viendo ese momento. Este emotivo testimonio de LeBron revela la profundidad de lo que este momento significó para él como padre y proporciona el contexto para entender por qué se mostró tan protector cuando sintió que Bronny estaba siendo criticado injustamente. Escucha, para mí, como padre, joder, no me importa si nunca vuelve a anotar. Para mí, como padre, estoy súper orgulloso de él. Punto, como joven. Esta cita resume el núcleo de toda esta controversia: el amor incondicional y el orgullo de un padre por su hijo, independientemente de las estadísticas de baloncesto o de la opinión pública. No se puede pasar por alto el aspecto médico de la trayectoria de Bronny. LeBron reveló que un amigo que también había sufrido un paro cardíaco le dijo que tardó unos 2 años y medio en volver a sentirse completamente normal, lo que pone en perspectiva la evolución actual de Bronny. El hecho de que Bronny esté rindiendo a nivel profesional menos de 2 años después de sufrir un episodio cardíaco que puso en peligro su vida es notable desde el punto de vista médico, independientemente de las consideraciones relacionadas con el baloncesto. Las implicaciones más amplias de esta controversia se extienden a la forma en que evaluamos a los jóvenes atletas que provienen de familias famosas. La investigación sugiere que, si bien el apellido de Bronny le abrió puertas, su talento, evidenciado por su rendimiento en la escuela secundaria y la universidad antes de su paro cardíaco, ha sido crucial para su ingreso en la NBA. Esta visión matizada a menudo se pierde en la narrativa simplista de los Nepo Babies. Si se compara estadísticamente a LeBron con otras leyendas de la NBA, como Stephen Curry, se pone de manifiesto la presión única a la que se enfrenta la familia James. LeBron ha jugado 22 temporadas, con un promedio de 27,0 puntos, 7,5 rebotes y 7,4 asistencias por partido, 20 participaciones en el All-Star y 4 campeonatos. Estos son los estándares con los que se mide inevitablemente a Bronny, lo que crea un punto de referencia imposible para cualquier jugador joven.
No se puede subestimar el papel de las redes sociales en la amplificación de esta controversia. Aunque las celebridades prominentes y los presentadores de programas nocturnos no se han burlado específicamente de la familia James por nepotismo, los usuarios anónimos de las redes sociales han sido implacables en sus críticas. Esto crea un tipo de presión diferente a la de las críticas de los medios tradicionales. Es constante, sin filtros y, a menudo, personal, algo que no suele ocurrir en los comentarios deportivos profesionales. A medida que esta historia sigue desarrollándose, se convierte en un fascinante caso de estudio sobre los medios de comunicación deportivos modernos, la dinámica familiar y el precio de la fama. El enfrentamiento entre LeBron y Stephen A. Smith puede haber comenzado como un momento de protección paterna, pero se convirtió en una conversación más amplia sobre el respeto, los límites y el coste humano del escrutinio público. La resolución definitiva de esta controversia puede que no llegue a través de declaraciones en los medios de comunicación o publicaciones en las redes sociales, sino a través del desarrollo continuo de Bronny como jugador y como persona. Su decisión de mantenerse centrado en el baloncesto, en lugar de participar en el circo mediático, demuestra una madurez que sugiere que aún puede definir su propio legado, al margen de los logros de su padre y de las dudas de sus críticos. Al final, esta historia va más allá de las estadísticas de baloncesto o las disputas mediáticas. Trata sobre la familia, el legado y la compleja navegación de la vida pública en la era de las redes sociales. Independientemente de si crees que Bronny pertenece a la NBA o no, no se puede negar que su trayectoria representa algo único en la historia del deporte, y la forma en que se ha desarrollado esta controversia revela tanto sobre la relación de nuestra sociedad con la fama y los logros, como sobre el propio baloncesto. Gracias por vernos. Echa un vistazo a nuestros otros videos para ver más contenido de la NBA.